Bendiciones a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Entrada Triunfal, Hosana, Marcos capítulo 11. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres, Padre, palabras no pueden describir cuán grande, cuán importante, cuán compasivo, cuán amoroso, Señor, hacia nosotros. Padre, entendiendo que no merecemos el perdón, no merecemos tu grandeza sobre nuestras vidas, no merecemos tus bendiciones, Padre, pero aún así nos amas, aún así estás presente y aún así intervienes, Señor, en los momentos, Señor, más necesitados y en los momentos también que pensamos que todo está bien. Gracias, Padre, por siempre estar presente. Háblanos a través de tu palabra, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Marcos capítulo 11, vemos acá que Hosana es la entrada triunfal. Cuando se menciona la entrada triunfal, ¿verdad? Es una alabanza, un tipo de reconocimiento mostrando loor. La semana final de la vida terrenal de Jesús se vislumbra, ese periodo de tiempo que ocupa más espacio en los evangelios que ninguna otra etapa del ministerio de Jesús. Su llegada a Jerusalén coincide con la preparación de las fiestas de lo que es la Pascua, y aunque los eventos suceden rápidamente, Jesús nunca está deprisa. Hay tiempo para limpiar el templo, observar a la viuda, dar su prisa. Hay tiempo para también la viuda dar su contribución, perdón, de dos blancas, y también para dar instrucciones finales, asimismo, a los discípulos. El capítulo 11 nos muestra que toma lugar, ¿verdad? El domingo de la semana cuando crucificaron a Cristo y la gran fiesta de Pascua iba a comenzar. Desde todos los rincones del mundo romano, los judíos iban a Jerusalén durante esta larga semana de celebración para recordar la salida de Egipto, como dice Éxodo capítulo 12, del 37 al 51. La gente exclamaba, Hosana, Hosana. ¿Y qué significa Hosana, verdad? Están clamándole al Mesías, están clamándole al prometido, están clamándole al rey, le están clamando diciendo, salva ahora. Así que Hosana significa salva ahora. Así daban cumplimiento total a las profecías de Zacarías. Como dice en Zacarías capítulo 9 versículo 9, hablaron del regreso del reino de David basándose en las palabras de Dios al salmista en segunda de Samuel 7 capítulo 7 del 12 al 14. Y veían bien en Jesús el cumplimiento de esas profecías, pero no entendían la proyección que tendría el reino de Cristo. Cuando solo algunos días más tarde lo llevaron a Jesús al tribunal, y esa misma gente que estaba gritando sana, ahora en vez de gritar sana iba a gritar crucifíquenle. Hay dos partes en el capítulo 11 del 11 al 21 en este inusual incidente, la maldición de la higuera y la limpieza del templo. La maldición de la higuera fue una parábola escenificada relacionada con la limpieza de lo que era el templo. El templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración había desaparecido. Entonces, cuando vemos la higuera prometía frutos, pero aunque prometía frutos, no daba nada. Jesús manifestó su enojo por las vidas religiosas sin frutos. Si andamos mostrando religiosidad, pero no la ponemos en acción en nuestras vidas, seremos como la higuera que se secó y asimismo murió. La fe genuina tiene un gran poder. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a producir frutos para su reino. La higuera fue era una fuente económica y popular de alimentación en Israel. Demoraba 3 años en dar fruto luego de plantarse. Cada árbol produce una gran cantidad de fruto, el cual se cosecha 2 veces al año, y a finales de la primavera y a comienzos así también del otoño. Ese incidente ocurrió cerca de la primavera cuando las hojas empezaban a brotar. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significa que ese año no daría fruto. El árbol se veía prometedor, pero no tenía fruto. Las palabras duras de Jesús connotaban que la nación de Israel era como esta higuera, debía de dar fruto, pero espiritualmente estaba
estéril. En el capítulo 11 15 al 17 Jesús se enojó, pero no pecó. Hay un lugar para una justa indignación. Los cristianos deberíamos de oponernos al pecado y a la injusticia, tomando una posición activa en su contra. Es lamentable, pero a menudo los creyentes somos pasivos respecto a estos asuntos tan importantes, o nos enojamos en lugar de superar cualquier insulto personal u ofensa insignificante. Asegurémonos, asegurémonos de que nuestra indignación, hermanos, esté bien dirigida. Los cambistas de dinero en el capítulo 11 del 15 al 17, ¿verdad? Y los comerciantes hacían negocios durante la fiesta de la Pascua. Los que venían de países extranjeros tenían que cambiar su dinero por la moneda judía, que era la única aceptada en el templo para cuestiones de impuestos y para comprar animales para el sacrificio. Entonces, a menudo las especulativas tasas en el cambio enriquecían a los cambistas y los exorbitantes precios de los animales enriquecían entonces así mismo a los comerciantes. Así que, hermanos, esto no era solamente un mercado, sino que se había hecho literalmente un robo. Instalaban sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo, con los que frustraban las intenciones de los gentiles que iban a adorar a Dios, como dice Isaías 56, 6 y 7. Jesús se enojó porque en la casa de adoración de Dios llegó a ser un lugar de extorsión y una barrera para que los gentiles pudieran ir y asimismo adorar a Dios. El tipo de oración de la que se hablaba Jesús en el capítulo 11, 22 y 23, por la fecundidad del reino de Dios, ¿verdad? Tristemente es a lo que se refería. Y orar que una montaña, hermano, sea echada al mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Jesús usó una figura, ¿verdad? Como simbolismo para enseñar que para Dios es posible hacerlo imposible, ¿verdad? Entonces deben de reunirse también unas condiciones importantes cuando Dios contesta las oraciones, pero no debido a una actitud mental positiva. Hay una moda, hermanos, en el día de hoy, ¿verdad? Que el positivismo lo arregla todo. Entonces, si el positivismo lo arregla todo, después preste mucha atención. No es que seamos negativos y que seamos pesimistas, no estoy diciendo eso. Pero si el positivismo lo arregla todo, hermano, entonces, ¿qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? Es bien importante entender, ¿verdad? Que Dios contesta las oraciones, como dije, pero no debido a la actitud mental positiva, no está en eso nada más, ¿verdad? Deben de reunirse otras condiciones como debe ser creyente, no tener nada en contra de otros, no orar por motivos egoístas, que sea para el bien del reino de Dios también. Para una oración con eficacia tenemos que tener fe en Dios, no en el objeto de nuestra petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada, hermanos, cuando se nos niegue lo que hemos pedido. Jesús, nuestro ejemplo de la oración, oró una vez diciendo, todas las cosas son posibles para ti, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, como dice Marcos 14, 36. A menudo oramos motivados por nuestros intereses y deseos. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa, pero cuando Jesús oró, hermanos, lo hizo con los intereses de Dios así mismo en mente. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús, ¿quién le dio la autoridad para echar a los mercaderes y cambistas? Y esta pregunta, sin embargo, escondía una trampa. Si Jesús decía que la autoridad la recibió de Dios, lo acusarían de blasfemia. Y si decía que lo hizo con su propia autoridad, lo desacreditarían y lo echarían por fanático. Así que para descubrir sus verdaderos propósitos, Jesús atacó la pregunta con otra acerca de Juan el Bautista. El silencio de los fariseos probó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. Así que si deseamos también entender, hermanos, tenemos que profundizar en el hecho de que ellos solamente lo único que querían era deshacerse de Jesús, ¿verdad? Porque les asustaba la autoridad de él y el hecho de que la autoridad de él como que le estaba quitando autoridad a la posición que tenían ellos en ese momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por educarnos, guiarnos y enseñarnos. Te pedimos, Padre, Señor, que podamos siempre tomar la decisión de buscarte y de aplicar, Padre, tu palabra, no dejando, Señor, que esta
esté de decoración en nuestras vidas, Señor, que sean solamente palabras, sino que sea un testimonio vivo y eficaz diariamente en nuestras vidas. En tu santo nombre pedimos estas cosas, Señor. Te pedimos que toques la vida del necesitado, aquel que está financieramente en necesidad, súplele de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Padre, por los que están enfermos. Envía un toque de sanidad, Señor. De igual manera, de acuerdo a tu plan y de divina voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.